Bueno, estamos en otra edición de lo que esto es Ezeiza Digital en vivo. Bueno, nos encontramos de vuelta y tenemos la grata presencia de otros 12 combatientes de Malvinas. Y como siempre, Ezeiza Digital apoyando esta causa y estando más allá del 2 de abril y más allá de las fechas relacionadas a lo que fue el conflicto. Bueno, estamos con Rubén Iglesias y con Cayetano Baji Alemania. Ahí está, ya lo dijo. Que nos van a contar sus historias y bueno, vamos a charlar un ratito con ellos y bueno, transportarnos un poco y conocer un poco sus vivencias y su historia y que quede para toda la vida un poco esto de lo que ellos han vivido, ¿no? Así que bueno, bienvenidos y bienvenidos muchachos, bienvenido Mayra. Gracias. Gracias por invitarnos, básicamente. Y sí, Malvinas genera siempre situaciones encontradas, ¿no? De sentimientos y un montón de cosas, así que escucho. Bueno, quería, para empezar a charlar, ¿no? Que nos empiecen a poner en contexto, podría preguntarles qué edad tenían en ese momento. Rubén. 18 años, 18 para cumplir 19, ya digamos, cuando me tocó Malvinas ya estaba con 19 años. Bien, 19 ¿estabas años. en servicio? Haciendo el servicio militar obligatorio en ese momento, sí. Bien. En el Batallón de Aviación de Combate 601, con asiento en Campo de Mayo. Okay. Sí. Y en mi caso yo también tenía 19 años y bueno, estaba prestando servicio militar obligatorio también en Río Grande, Tierra del Fuego, en el Batallón de Infantería de Marina número 5. Ya me estaban por dar la baja y se armó el merequetengue y nos dijeron, venga muchachos, tenemos algo que informar. Nosotros estábamos esperando el avión que nos vinieran a buscar para irnos a Buenos Aires, para volver a Buenos Aires, y nos dijeron, venga, tomen la ropa verde, van a ir a Malvinas. Y dije, ¿qué? Se pudrió todo. Así que bueno, tuvimos un tiempo de instrucción previa, ¿no? A Malvinas, aparte de todo el entrenamiento que tuvimos durante todo el periodo. No, nosotros, calculá que nosotros llegamos a Malvinas el día 8 de abril. Sí, se recuperaron el 2. ¿Ya estaban al tanto ustedes de todo eso? Sí. Al momento de recuperarse las islas, tuvimos una alerta en toda la área de lo que era Tierra del Fuego. Y el batallón estuvo en alerta permanente, nadie sabía qué pasaba hasta que nos informaron. La ubicación también, ¿no? Claro. Y posteriormente, bueno, vino el avión a buscarnos y en vez de venir a Buenos Aires se desvió un poco. Era verdad. Bien, entonces, con 19 años, cada uno, bueno, vos en Campo de Mayo, vos ya en Tierra del Fuego. Sí. Se enteran que tienen que ir para Malvinas. Mientras tanto, venían de hacer un servicio obligatorio donde era bastante tranquilo. Si bien tenían su entrenamiento, sus... Sí, teníamos un entrenamiento en lo que compete, por ejemplo. ¿No? Sí, exacto, tal cual. Nosotros en Tierra del Fuego, por ejemplo, íbamos de campaña casi todos los meses al campo, lo que implicaba un training severo. Una práctica, ¿no? Sí. La Infantería Marina tenía eso como aparte. Se incorporaba por tandas, es decir, no se incorporaba toda la clase junta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Al ser por tanda, obligatoriamente tenías que ir al campo para el adiestramiento de las personas nuevas que venían. Y era constante, exacto. Rubén, cuando llegás a Malvinas, ¿qué fecha fue? El 15 de abril. Yo salí el 14, nos convocan, digamos, yo estaba dentro haciendo el servicio. Nos llama a una reunión general el teniente coronel Escarpa, jefe de batallón, y ya habían ido un grupo de compañeros míos, ya estaban en Malvinas, otro grupo que estaba haciendo, habían ido de comisión, también para el lado del sur, directamente de allá lo llevan, otros compañeros que estaban en La Pampa también de ahí lo llevan. Y bueno, pidieron 2 voluntarios, no es que nos exigieron ir, sino bueno, 2 voluntarios y otro compañero de sección mía y yo, fuimos no sé si mis compañeros se corrieron para atrás o nosotros dimos el paso, la cuestión es que quedamos los dos, así que bueno, ahí nos mandaron a retirar todo el equipamiento y nos llevaron a Palomar, de Palomar en un avión de Fuerza Aérea, cargado con tanques de combustibles, vacíos, obvio, para colocar allá en los Pucará. Fuimos a Comodoro Rivadavia y de ahí en un vuelo, un Fokker,
a las islas. Así que a las islas habré llegado el día 15 a las 2 de la tarde más o menos. Ah, ¿sí? ¿De día? Sí, sí, sí. Ah. Sí, de día. Una neblina que no se veía nada. No se veía nada. Su primera sensación cuando llegan, cuando tocan tierra en Malvinas, cuando ven ese lugar nuevo, porque no se habían estado antes. No, para nada. Lo que pasa es que en mi caso particular fue algo bastante desconcertante, porque calculá, nosotros llegamos de noche. Caminamos como locos. Vos hacete esta cuenta, ¿sí? Llegamos al aeropuerto. Yo me río pero porque él lo cuenta gracioso, claro, sí. ¿No? Porque Sí. Sí. Fue algo tragicómico, si lo querés, porque llegamos, bajamos todo el equipaje, ¿no? Que por supuesto todo el equipaje constaba de armamento, claro, municiones, armamento, municiones y alguna que otra par de medias por ahí, ¿viste? Teníamos para cambiarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Del aeropuerto de Malvinas, ¿sí? Hasta el puerto argentino, y teníamos unos 8 kilómetros. Sí, 8 o 10 kilómetros más o menos. Tranquilo. Caminar con todo eso, de noche. Teníamos un hambre, creo que habíamos llegado como a las 12 de la noche, al pueblo. De ahí descansamos 10, 15, 20 minutos y después de vuelta. ¿A dónde íbamos? A la montaña. Claro, cuando llegamos a lo que era, que es actualmente Supper Hill, y entre medio del Monte William, imagínate que llegamos destruidos, eran otros 8 kilómetros más o menos, ¿sí? Quedamos replanchados, ¿no? Pero bien. Después al otro día, por supuesto, iniciar todo lo que implicaba la estrategia, claro, de asentarse, las posiciones de combate con potenciales, digamos, conflictos, claro. Y bueno, todo de un marco, digamos, de tranquilidad y tratando de que la gente del pueblo que transitaba por la ruta que iba a Darwin, tampoco se percate de todos los movimientos. Claro. Igual nos veían, te cuento. Sí, ¿no? Pero bueno, era lo que teníamos que hacer. Claro. Rubén, en tu caso, cuando llegaste de día, sí, pudiste tener otro panorama. Sí. Digamos, cuando íbamos con el avión ya el panorama era terrible porque decíamos, ¿dónde vamos acá? Claro. ¿Dónde estamos? Bueno, sí, después cuando aterrizó el avión, de ahí nos reunimos con un grupo de oficiales y suboficiales que nos estaban esperando, porque también llevábamos municiones y armamentos. Descargamos todo eso del avión, lo cargamos en unos helicópteros y de ahí nos fuimos también unos 5 kilómetros, pero en helicóptero donde era la base inglesa, Modi Brook. No sé cómo se suerte. Sí, a Modi Brook. Ahí teníamos la base operativa nuestra de la aviación de ejército, estaba en Modi Brook. ¿Sí? Entonces de ahí el trabajo nuestro era armar las bandas de las ametralladoras de 25.000 tiros. Eso iban todo en cajas. Había que cargarlo. Había que armar, son unas bandas descartables que se van uniendo y vas poniendo el proyectil. Sí. Entonces se armaban las bandas, se colocaban en una caja y eso se lo entregábamos al artillero de los helicópteros. Y las cabezas de guerra de los cohetes, con las vainas entre las piernas y enroscando las cabezas de guerra, poniéndolas a los cajones y también después ayudándole al artillero a llevarla y él se encargaba de ponerlo. Todo helicóptero, sí, todo armamento de helicóptero, las coheteras. Después combustible también, pasar de los tanques de los tambores de 200 litros a unos rolling de caucho de 2.000 litros. ¿Sí? Se traspasaban con unos motores y después se enganchaban en los helicópteros y se llevaban a puntos estratégicos dentro de lo que era toda la isla, para que los helicópteros, que estaban tanto de ejército como de fuerza aérea, tuvieran lugares, si tenían que abastecerse de combustible, tenían un lugar donde ir a reabastecer, ya preparado con las mangueras, con los motores, listo para que encienda el motor, abran el grifo y carguen. Surtidores a disposición. Y también municiones y armamento. Una de las pocas cosas que hicieron en conjunto las fuerzas. Sí. Convengamos. No es un detalle menor. Sí, porque éramos los únicos que manejábamos el combustible. Digamos, nosotros manejábamos el combustible, entonces se iban armando los puestos. Y teníamos que ir al aeropuerto, cargar los tambores, de 5 tambores en una red, los enganchaba el helicóptero, los llevaba a la base a Modi Brook. Era un trabajo pesado, son 200 litros por tambores, así que llevábamos de a 5, 1.000 litros, volvíamos, está bien, no es que iba el mismo helicóptero, iban 4 o 5 helicópteros, armábamos, llevábamos y después traspasar todo eso a los rolling y de ahí llevarlo
a los puntos estratégicos, camuflarlo y todo ese tipo de cosas. Había lugares que no se podía aterrizar, el helicóptero, porque se hundía el helicóptero, entonces bajaba apoyaba el tanque, nosotros nos teníamos que deslizar por la puerta para poder desenganchar, ¿sí? Hacerlo girar al rolling para sacar la red, ¿sí? Y después el helicóptero estabilizado en el aire, bajar las cajas de armamento y de municiones, porque donde apoyaba, los helicópteros Puma tienen ruedas, no tienen los esquí, entonces se hundían las ruedas. Sí. Y después no podía... Algo muy peculiar de lo que es el terreno. Por el peso. Es un suelo esponjoso. Sí. Entonces no había lugares. Había lugares que sí que se aterrizaba perfecto, pero había lugares que no, entonces había que hacer esas maniobras. Mirá vos. ¿Tu trabajo, o sea, tus tareas? Lo que competía nosotros era, bueno, como éramos infantería de marina, como fuerza de choque, nosotros teníamos que organizar el tema de las posiciones, sí. Todas las trincheras, comunicaciones entre trincheras, las zanjitas famosas, y bueno, hacíamos guardia permanente y básicamente era eso. O sea, lo que tuvimos que hacer en reiteradas oportunidades, consecuencia del tiempo que reina Malvinas, porque el clima ahí es muy hostil, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, durante la mañana un sol fabuloso, al mediodía granizaba, bueno. A la tarde llovía y a la noche nevaba, o sea... o cambiando el esquema, pasaba eso. Entonces en reiteradas oportunidades hemos tenido que cambiar de posiciones, claro. ¿Sí? Porque se te llenaba de agua, se inundaba, teniendo en cuenta de que vos en Malvinas hacías un pozo a 50 centímetros, 70 centímetros, entre que la tierra ahí es onda arcilla, ¿sí? Y el suelo también es esponjoso, entonces ¿qué pasaba? Vos de una semana a la otra te brotaba el agua, claro. O sea, vivías en el agua prácticamente. Lo cual hacía muy incómodo. ¿Había que hacer guardia? O... Sí, teníamos guardias en las posiciones, claro. Después rondines por todo el perímetro de la montaña, justamente con el santo y seña que existía todos los días que se cambiaba. Generalmente era característico de cubrir cada regimiento. Claro, lo que pasa es que éramos varios los que hacíamos guardias justamente en función de evitar la caminata, porque de noche, una noche cerrada, olvídate, no veías la palma de tu mano con la mano extendida, lo cual era terrible. Tuvimos la suerte en una oportunidad de tener visores nocturnos, algo que para la época era absolutamente fabuloso. Yo dije, esto es cosa mandinga, ¿no? Porque claro, uno que venía del campo prácticamente, decir, ves de noche todo color clarito, digo, parezco un murciélago, es fantástico. Y bueno, en base a eso, por suerte, después me vengo a enterar de que los ingleses tenían uno por cada uno. Claro. Y nosotros teníamos un visor nocturno por cada sección, o sea que un visor nocturno por cada 45 changos, así que una locura, ¿no? Pero bueno, era lo que había en ese momento. Pero básicamente constaba de toda esa actividad. Después tratábamos de cocinar, congeniar algunas cuestiones, ¿no? Porque el factor... ¿Convivencia? Sí, pero más que nada el factor emocional, ¿no? Porque la incertidumbre era muy grande, ¿sí? Todavía no había empezado el desarrollo de las acciones bélicas, claro, por parte de Inglaterra, y sin embargo nosotros ya estábamos medio concientizándonos, claro. ¿Viste? Saldremos de esta, y yo qué sé, o sea, eran las preguntas y las respuestas, claro, típicas, ¿no? La sensación era de incertidumbre. Pero claro, sí, por supuesto. No es poca cosa, ¿no? No, y vos fíjate que es real, y llega un momento que después que empezaron las actividades bélicas, entre los bombardeos, entre los cañoneos navales, entre los aviones que nos pasaban todos los días, nosotros veíamos los aviones que nos pasaban a 10 metros de altura, le veíamos la cara al piloto, o sea, y teniendo en cuenta que en mi caso particular creo que me salvé 5 veces de que me pasen para el otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Uno medio como que se juega un poco con la muerte, ¿no? Porque llegábamos a un extremo en que jugábamos apuestas a ver a quién le cae una bomba más cerca. Bueno. Y encima perdí. Un misionero amigo, como es Martínez Miguel, me ganó un medio costillar de oveja, ¿vos te parece? Tuviste que sacrificarlo. Tuve que ir a cazarla. Sí. Que fue otro tema ese, ¿no? Porque, claro, el alimento
no era malo, voy a reconocerlo, pero ¿qué ocurría? Había ciertas vicisitudes que se generaban, porque nosotros teníamos que ir de nuestra posición, nosotros estábamos entre dos montañas, entre Monte William y Sapperhill, nosotros estábamos acá en el medio, ¿no? La comida la hacían en Sapperhill, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? De acá teníamos que ir caminando con las ollas térmicas, ¿no? A buscar la comida. Y en más de una oportunidad, cuando había cañoneo, te tiramos. Una vuelta nos pasó un avión, pero tan cerca que tiramos las ollas al cuerno. Entonces, ¿qué pasa? Se tornaba un tanto difícil, e inclusive en una oportunidad ya medio se dejó de cocinar porque después de tantos bombardeos, una esquirla había perforado la cocina de campaña. Por consecuencia, la última comida que tuvimos fue una riquísima polenta con un gusto a gasoil que no te cuento. ¿Y la recuerdas todavía? Sí, por supuesto. Entonces nos vimos en la obligación de ir a cazar ovejas. ¿Me entendés? Que las ovejas cada vez que nos veían, cada vez iban más lejos. Lo cual hacía un tanto infructuoso, ¿no? La tarea. Pero bueno, nos manteníamos y con eso, y aparte con las raciones de combate que nos traían, claro. ¿No es cierto? Así que son anécdotas tragicómicas, pero que hacen un poco a la cosa, y que eran reales, aparte, porque a él capaz que le ocurrió lo mismo. Te iba a preguntar, ¿te tocó ir a cazar? Yo no fui, personalmente no, pero mis compañeros sí. Nosotros cuando que yo hice el comentario en la revista, el día que sufrimos el ataque de dos Harrier, donde nos destruyen 3 helicópteros, uno por completo, un Chinook. Bueno, teníamos otros compañeros que estaban del otro, nosotros estábamos en Montequén, ellos estaban del otro lado del monte, ¿sí? Y cuando pasó todo eso, empezamos a desplegarnos, a corrernos de las posiciones porque nos habían detectado. Claro, entonces teníamos que empezar a movernos y a ellos no les llegaba la comunicación. Ellos no sabían a dónde se movían ustedes. Exacto, no sabían nada porque no se podía, era cero comunicaciones, ¿sí? Para que el enemigo no supiera. Claro. Y ellos se quedaron 3 días ahí y tuvieron que salir a cazar corderos para subsistir, junto con un grupo de 10, 12 muchachos de Corrientes, no sé si eran de Mercedes o de Montecasero, que estaban juntos con ellos ahí, ¿sí? Así que entre los correntinos y los porteños a cazar corderos. Aprendimos a carnear la ovejita. Sí, así que nosotros también, como dice Cayetano, también con las raciones, porque llegó un momento en que no se podía acceder, digamos, no veía, digamos, ¿no? Había porque por ahí mucha gente dice que yo doy charlas en las escuelas y son los temas comunes, claro, las preguntas comunes que te hacen. Comida había, lo que no había era la forma de trasladar a las posiciones que estaban, en el caso del BIN 5, del Regimiento 7, el 3 de Tablada, claro. No sé cuál otro, no me acuerdo otro más. El 5. Por eso, el BIN 5, el 7 de Tablada, el 7 de La Plata, el 3 de Tablada, el 4 de Corrientes, el 4 de Corrientes, de Montecasero, que estaban en las primeras líneas, entonces era imposible llegarle el alimento. Entonces, bueno, la manera de subsistir era con las pocas raciones que tenían, más lo que se podía cazar. De hecho, hubo una situación hasta cómica, ¿no? Porque en una oportunidad vino el segundo comandante a nuestra sección, justamente, a retarnos, ¿sí? Porque, muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Se van a dejar desabastecido al pueblo? Con tanta oveja que están cazadas. Claro, sí. Tanto asado. Claro, y medio nos empezó a lo que tradicionalmente se decía, a bailar, ¿no? O sea, yo dije, estamos todos locos acá, estamos en una guerra y nos viene a bailar porque estamos buscando comida para morfar. Dije, bueno, y una de esas se levantó un chaqueño, uno grandote era, ¿viste? Y le dijo, discúlpeme, señor segundo comandante, pero si los ingleses nos van a matar, que nos mate con la panza llena. Sí. Y vos sabés que el segundo comandante se lo quedó mirando. No se la esperaba. No se la esperaba. Y se cayó la boca, pegó una vuelta y se fue. Porque en realidad... A ver, ¿de qué estamos hablando? Claro. La realidad como es. Pero claro, o sea, había quienes, personal de cuadros, oficiales o suboficiales, que
como que no entendían que estábamos en una situación ya extrema, límite, y que nos podía tocar en cualquier momento. Y como que todavía se hacían la idea de que estábamos en el batallón, venga para acá, vaya para allá. ¿Esas personas estaban con ustedes en las posiciones? ¿Estaban en línea de combate? ¿Dónde estaban? Sí, estaban con nosotros. Sí. O sea, había que convivir porque había cada gaucho, pero en definitiva la convivencia fue buena. Sí. Un dato adelante, que falleció hace meses, quien era Carlos Hugo Robacio, comandante del 25, en aquella época era capitán de fragata, actualmente era vicealmirante, retirado por supuesto. Lo que hizo fue muy importante, por lo menos para mí. ¿Sí? La noche del 13 de junio, ¿sí? Vísperas de que íbamos a entrar en combate, ya parte del batallón 5 de Infantería Marina había entrado en combate en el Monte William. Después de terminar los combates a las 4 de la mañana del 14 de junio, quedamos nosotros en primera posición, correcto, en el frente. Y el comandante vino a cada una de las posiciones, ¿sí? Nos traía cigarrillos, nos alentaba, muchacho, si te van a llevar, llévate 5. ¿Me entendés? Y yo no tengo noticia de que haya ocurrido algo similar en otros, digamos, en otros regimientos o en otras fuerzas. O sea, yo hablo por lo que yo viví, ¿no? Y que un oficial superior, ¿sí? O sea, un comandante, ¿sí? Que podía estar tranquilamente en el pueblo, ¿no? Tomándose un whiskycito, ¿no? Como ya sabemos que ha pasado, mientras que los otros changos se estaban matando allá en las montañas, yo lo destaqué mucho, claro. Eso. Para mí fue muy importante. Así que lo quería destacar. No, está muy bien. Está muy bien. Antes que nada, Mayra, bueno, comentario, Vanina Spagnuolo nos cuenta, diciendo que historias fuertes, dice, ¿no? Y bueno, la verdad que es un orgullo, comenta ella, tenerlos acá como invitados como en Seiza Digital, así que también le mando un saludo. Sí, por supuesto, agradecido y recíproco. Recíproco, sí. Así que bueno, gracias Vani por el comentario. Buenísimo. Me perdí. me quedé escuchando. No es fácil esto, no es fácil. No, parece. Está bien. No, bueno, es un comentario que saco de varios de sus compañeros, ¿no? O sea, el convivir, el estar tanto tiempo, primeramente haciendo el servicio obligatorio, después en tierra, en combate, se rescatan, así como hay anécdotas fuertes y por ahí más tristes, también se rescatan por ahí anécdotas buenas o buenos compañeros, vivencias por ahí que bueno, como lo que acabas de destacar, o amigos que se acompañan hasta el día de hoy. Lo que pasa es que uno tiene que comprender que ante situaciones límites, ¿sí? Y eso yo lo he vivido. Empecé yo de vuelta a hablar, pero... No, está bien, no hay problema. Muy mala costumbre de mi parte. Yo ya tengo media nota adelantada, no te hagas problema. Ya te dio el changüí. Ya te dio el changüí. Claro, una de las cosas fundamentales es que ante situaciones de extrema necesidad o límite, como bien decía anteriormente, sale a relucir las grandes miserias de una persona, ¿no es cierto? Entonces, que uno termina después comprendiendo, ¿no? La ansiedad, la desesperación, el temor, el egoísmo, ¿sí? La soberbia, o sea, son todas cosas que afloran y muy a flor de piel, muy visibles, exactamente. Pero ¿qué ocurre? Uno tiene que comprender de que es producto de la situación, no es que una persona sea jodida desde ese ángulo, sino que uno después comprende con el tiempo, por supuesto, claro. ¿No es cierto? O sea, son una vez que bajaste, porque en ese momento vos decís, ¿cómo puede hacer este tipo tal cosa? Está loco, o sea. Pero bueno, la mezquindad, o sea, yo tengo escondidito para mí, para la noche, para comérmelo yo, o sea, es entendible, o sea, y ocurrido, o sea... Pero que en el momento... Pero claro, o sea, el que niegue algo de esto que ha ocurrido, miente, pero descaradamente. Esto es lo mismo que cuando vos decís, a ver, ¿tuvieron miedo, muchachos? Pero el veterano de guerra que te diga que jamás tuvo miedo está totalmente loco. O sea, porque es absolutamente imposible. Primero porque nosotros no estábamos acostumbrados a una situación de esa naturaleza. Más allá de las prácticas que uno puede tener en el continente, ¿no es cierto? Donde vos vas a un ejercicio, escuchás que todo el mundo dispara, pu,
Pero la cosa diferente es cuando de allá te tiran para vos, o sea, comprendamos esa cuestión. Entonces, y que te tiren un cañonazo no es agradable. Lo que sí uno aprende, ¿sí? Y eso es sobre la marcha, ¿sí? Es a identificar los famosos sonidos de la muerte. Porque cuando vos te cañoneaban, ¿no es cierto?, desde un avión o más que nada desde un barco, porque estaban a kilómetros, y vos escuchabas venir la bomba, se escucha un silbido tan peculiar, ¿no es cierto?, que después de que empezás digamos, a acomodarte en lo que es la guerra en sí, empezás a identificar, ¿sí?, a dónde va a caer. Entonces vos decís, no, esta pasa de largo, ya medio como que te acomodaste e identificás. Y por decir, no, esta viene cerca, acomodaste y te tirabas abajo, sí, era una cosa de loco. Pero es verdad, y eso te lo puede corroborar porque a él también le habrá pasado. Sí, se distingue, pero sentías el cañoneo de la fragata, porque siempre de noche, todo porque la mayoría de los ataques, yo lo que era fragata, era de noche, amedrentar de noche, desembarco de las tropas, mediante ese amedrentamiento de cañoneo, aprovechaban y desembarcaban. Y a la mañana tenían los ataques aéreos, claro, ¿sí? Más las tropas. El ataque de los Sea Harrier fueron durante el día, más cerca de mayo o hacia finales. No, ya a partir del primero de mayo, a partir del primero. El día aviones y de noche fragatas. Exacto, esa era la rutina de ellos. Ellos hacían todas las avanzadas de tierra nocturnas. A la noche. Nocturna, por lo que comentó él también, por los visores nocturnos que tenían, entonces ellos se movían más de noche, ¿sí? Más toda la información que recibían ellos de las posiciones y todo ese tipo de cosas. Tengamos en cuenta también de que la función de bombardearte de noche era hostigarte y evitar que vos descansaras. Que descansar. Genera un desgaste. Claro, genera un desgaste. Vos decís, no duermo de día, no duermo de noche. ¿Cuándo duermo? Entonces llega un momento que te explotan los nervios. Pero ellos se llevaron la sorpresa porque nosotros somos muy jodones, salimos todas las noches. Entonces nosotros era al revés, teníamos que dormir de día y de noche era... Claro, ¿viste? Yo me acuerdo que estábamos tan, digamos, desprovistos de cuestiones armamentísticas nosotros que el 1 de mayo parecía una cosa surrealista, ¿no? Porque nosotros estábamos en la montaña, ¿correcto? Y a 3 kilómetros aproximadamente teníamos el mar, ¿no es cierto? Si veíamos la costa, se veía bien, todo espectacular. Y el 1 de mayo, después del ataque del bombardeo, que fue intenso, como onda 2 de la tarde, 3 más o menos, dije, lindo barco. Y vi la Guardia Marina, me dice, todo el mundo cuerpo tiene su barco inglés. Yo dije, ¿pero qué está pasando acá? Dije yo, el barco acá delante nuestro. Y le tiraban desde el aeropuerto con las antiaéreas. Dije, estamos jodidos, dije yo. Ahí dije, bueno, nos van a pasar como por arriba como con franela, dije. Y después, bueno, gracias a la acción de la Fuerza Aérea, que fue lo que evitó justamente que los barcos estén ahí a la orilla nuestra y nos hagan, viste, chicos, estamos acá. Gracias a eso, por supuesto, bueno, los barcos se fueron alejando, pero fue una situación tragicómica, pues yo dije, ¿qué hace este barco acá, digo, nuestro? En vez de estar yendo para allá, no, es inglés, claro. Me quería matar, sí. Claro, no. Y son situaciones que vos decís, no se puede dar en determinado lugar, pero se dio, pero bueno, no es sencillo esto. No. Y como esas cosas, bueno, también una noche ahí sí me pegué un susto mucho mayor del que habitualmente me llevaba con el bombardeo naval, porque la verdad no recuerdo qué hora sería, era de noche ya entrada la noche, y yo estaba en la posición, haciendo guardia, ¿no es cierto? Y veo desde la costa un fogonazo, pero terrible, y veo que se va para el mar, pues una bola roja, dije, yo me asusté desde el punto de vista que dije, estamos en problema, los changos estos, como ya sabíamos que estaban tirando las bombas beluga, que estaban prohibidas, los ingleses tienen la muy mala costumbre de no hacerle caso a las convenciones internacionales, entonces dije, empezaron a tirar napalm,
Y yo dije, acá, por más que haga el hueco bien profundo, nos vamos a prender fuego todo. Bueno, la bola roja se fue, no pasó más nada. Se fue hacia el mar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pasaron varios minutos y allá en el horizonte vi un resplandor y dije, ¿qué pasa? Y como el sonido viene con efecto retardado, a los otros tantos minutos, un trueno que se movió la isla. Y fue el momento en que le habían tirado un exocet desde la costa a una fragata misilística que la hundieron. Por supuesto nosotros ni enterados estábamos. O sea, fue terrible. ¿Esa fragata que se hundió era...? No me acuerdo el nombre de la fragata. Inglesa, la fragata inglesa. Okay. Que ya habían calculado, después me di cuenta por los documentales que fueron pasando, que ya habían calculado que todas las noches hacían el mismo recorrido, entonces dijeron, la vamos a agarrar. Y la agarraron, la hundieron. Sí, igual que los dos cañones, los Osman. Claro. Estaban en cabecera. Son dos cañones que se armaron sobre rieles, ¿sí? Entonces armaron toda una plataforma para que tuvieran un movimiento y manejaran todo lo que era la cabecera de playa. Y eso tenía un alcance de... El Sosma era un cañón muy grande, muy pesado, y no había en Malvinas otro cañón más grande que ese. O sea, los cañones que existían eran los tradicionales Otomelada, cañones de 105 milímetros, que en alguna película quizás los has visto, son los que tiran la piolita y el cañón tira para atrás. Esos son los Otomelaras, que son 105 milímetros. Lo que había. Entonces, ¿qué pasaba? Esos cañones tienen un alcance de 10, 12 kilómetros aproximadamente. El cañón Sofman, el que estábamos hablando, es un cañón de 155 milímetros, o sea, 15 centímetros y pico de diámetro, por lo cual la estructura que tiene es enorme y es pesadísimo, y por eso hicieron los rieles, porque se hundía. Y cada vez que disparaba, temblaba la isla. Claro. Aparte de carga automática, ¿no? No me acuerdo. Sí, me parece que sí. El ruido era importante. No, el ruido era importante. Entonces, los barcos, ¿qué pasaba? Eran temerosos de esa situación porque el cañón tenía un alcance de casi 20 kilómetros. Entonces los barcos ya Claro. Ya no entraban a la fragata. Claro. Entonces mandaban a la Fuerza Aérea Inglesa, ¿sí?, permanentemente a buscar el Sofman para hacerlo pomada. Y nosotros tuvimos tanta mala suerte que los de la Fuerza Aérea, atrás de la montaña donde estábamos nosotros, hicieron algo ingenioso con un palo de luz, ¿no es cierto? Le pusieron una red camuflaje y habían hecho correr la orilla de que estaba el Sosma ahí. Nos tiraron de todo y nosotros puteábamos lo de la Fuerza Aérea. ¿Sabían ellos que ustedes estaban ahí? Sí, por supuesto, pero por eso lo habían puesto atrás. No estábamos del lado de adelante. Pero llenaron de bomba toda la montaña. Fue terrible lo que sufrimos en ese momento. Y los aviones también, ¿no? Pero sí, son anécdotas complejas. Digamos, le damos un tinte jocoso en este momento, pero había que estar en ese momento. Bueno, porque te temblaba la pera. Sí, cuando disparaba, hacía los disparos del Sosman. Sí, se movía la isla. ¿Cuál es tu recuerdo, Rubén, o tus recuerdos, tus sensaciones más fuertes respecto a los ataques, a ese tiempo largo de ataque, una vez que termina, ¿no? Porque me imagino que, o sea, hasta he escuchado compañeros suyos que han dicho, estamos acostumbrados a escuchar disparos, ruido, estruendo. Sí, digamos, estábamos acostumbrados a todo el cañoneo y el hostigamiento tanto naval como aéreo. Pero bueno, me tocó vivir en carne propia, como dice ya en la revista, un relato de un ataque de dos Sea Harrier. Claro. Sí, eran 8:15 de la mañana, una neblina que no se veía a 2 metros. Bueno, ellos hicieron una pasada, ¿sí?, por el campamento donde estábamos nosotros. El campamento había en una planicie, había una cantidad, no sé, de 15 helicópteros más o menos. Después había una subida, otra planicie donde estábamos el campamento de la aviación de ejército, más el regimiento 12 de infantería de Corrientes. Otra subida, otra planicie, otra cantidad X de helicópteros. ¿Vos ¿sí? estabas en la base? Nosotros estábamos en el medio. Entonces hacen la primera pasada de reconocimiento. Es más, había un grupo de soldados
y oficiales y suboficiales que estaban yendo a la cocina de campaña a buscar el mate cocido, y pasan los Sea Harrier y le hacen un jueguito de ala como saludando, y los tipos saludan. En la segunda vuelta, cuando vienen, ahí donde se estabiliza un Harrier y le larga una bomba con belugas a un Chinook, ¿sí? Y el otro, un helicóptero. Un Chinook que transporta, es de transporte. El Chinook es el famoso helicóptero gigantesco con dos hélices. Con dobles rotores. Y le tira, es el primer avión. El segundo avión le tira un cohete a un helicóptero Puma, ¿sí? Que se queda al costado del guardabarro izquierdo, ¿sí? Y se empieza a incendiar. Y en la tercera pasada había un helicóptero que estaba por salir para hacer abastecimiento, y un compañero mío que se demoró, hoy se lo agradecen, ¿sí? Porque si hubieran estado en vuelo los derriban. Le tiran una ráfaga de ametralladora y un cohete pega, nos quedan clavados atrás de una roca, y la ráfaga de ametralladora le atraviesa las palas arriba. Pero si hubiera estado en vuelo, que ya te digo, por fracciones de segundo no salió, lo hubiera derribado. Y bueno, una vez que nosotros ahí empezamos a tirarle, el primero en tirar es mi compañero Luis Ibarra, es el primero en tirar. Cuando hace la segunda pasada, que él ve que se estabiliza, entonces empieza a tirar, salgo yo tras de él, ya en la tercera pasada ya empiezo yo a tirar con él adentro. ¿Con qué tiraban? Con FAL, digamos. Había de la parte de la unidad de corriente, tenían ametralladoras MAC, que también empezaron a tirar. Había 2 lanzadores de misiles. Los SAM-7. Eso, los SAM-7, pero no tenían radio, porque tienen que tener un radio atrás por la onda expansiva. Entonces no lo pudieron utilizar. Y hicieron 5 o 6 pasadas. En la sexta pasada, ya el primer avión va echando humo, ¿sí? Y el segundo se abre. Resulta que a la tarde, por Radio Rivadavia, escucha el segundo jefe de batallón, Mayor Yancy, información Radio Rivadavia, que dice que el avión que había atacado, uno de los aviones que había atacado Montequén, no había llegado al portaaviones. Yo el año pasado me entero de que sí llegó al portaaviones, ¿sí? Es más, el piloto inglés se entrevistó con un teniente primero Fontana, que era en ese momento, en Inglaterra, lo invitó él, ¿sí? Y saca un libro, no sé si lo sacó el año pasado o para ahora en estos meses de este año, donde él le cuenta al teniente primero Fontana de que él le da la orden al de atrás que se abra porque el avión de él era un colador. Cuando él aterriza en el portaaviones, cuando se baja, le agradece a Dios, porque cuando vio ese avión dice, no sé cómo estoy vivo, por la cantidad de impacto que había tenido. Y cuando termina el ataque, yo bajo con mi subteniente, Eduardo Medina, que hoy en la actualidad es coronel en actividad. Vamos a apagar el helicóptero Puma, caminando entre las belugas. ¿Sí? Que si las pisabas volabas. Son, nosotros decimos beluga, pero son más conocidas como cazabobos. ¿Sí? Porque siguen teniendo actividad. Están ahí donde las tocaste, exacto, explotan. Y bueno, tuvimos la suerte de llegar hasta el helicóptero Puma y poder apagar lo que se estaba incendiando, que digamos podía seguir funcionando. Claro, salvaron, digamos. Salvamos la aeronave esa, sí, tuvimos la suerte de salvar la aeronave. Es más, el coronel ahora en actividad, él hizo una carta al Estado Mayor pidiendo una mención de honor hacia mi persona. Así que bueno, estamos esperando la respuesta. Estamos hubo por dos situaciones, una esa y otra es el último vuelo que salía de Malvinas, el último Hércules. Había lugar para 2 soldados, ¿sí? Digamos, de cada unidad iban mandando entonces de la aviación de ejército 2. Entonces el subteniente hace un sorteo con los famosos palitos, le llamaba los pasaportes. Entonces el que sacaba los 2 palitos más largos se iban. Bueno, me toca la suerte de sacar uno de esos palitos, pero yo tenía un compañero que va a venir el domingo a casa, Pedro Peñalver, que había sido papá hacía poquito, no conocía a su hijo. Entonces yo me acerco al subteniente y le digo que quería cederle mi lugar a este compañero.
ahí medio como que no quiso, pero le di las explicaciones y bueno, aceptó y hay momento dio la contraorden, cambió la lista y lo mandó. Entonces por esas dos acciones lo que pide la mención de honor. Merecida, parece. Esperemos que como corresponde, como corresponde. Vamos, vale. Bueno, que igual me gusta compartir esto con ustedes, hay un montón de cosas. Sí, fuerte, graciosa. Sí, por supuesto. Victoria. Aparte de lo amargo que fue, que ninguna guerra es buena para nadie, esto que le quede claro a la gente. Nosotros cuando un grupo de veteranos de acá de Seiza, del Centro de Héroes de Malvinas de Seiza, damos charlas en las escuelas, hacemos trabajos para las escuelas. Es más, hoy empezamos a hacer un trabajo importante que es para que los chicos reciclar las sillas y mesas que están rotas. ¿Sí? Entonces conseguimos materiales. Hoy empezamos en Escuela 16 de Sol de Oro. Bien. Sí, ya hoy reparamos 19 sillas y 7 mesas, así que ya se pueden usar de vuelta. Y recorremos las carpinterías buscando recortes de madera y lo que no, lo tratamos de comprarlo. Y se van transportando de escuela a escuela. Claro, nos vamos transportando, hacemos ese colegio, de ahí vamos a otro colegio, ya tenemos marcado un diagrama de los colegios que tienen esas, digamos, las tienen rotas, se rompió el respaldo, la dejan y entonces nosotros vamos, reciclamos y en el mismo colegio hacemos el trabajo y se la entregamos en el momento. Bueno. Así que bueno, es una función más de los veteranos de Una función social. Totalmente. Sí. Bueno, les hago una última pregunta para... ¿Ya pasó tan rápido el tiempo? Sí, que nos hemos vuela. No, la verdad que es muy grato porque hablar así se pasa súper volando. Sí, es verdad. Post Malvinas, posterior a Malvinas, ¿cómo, yo sé cómo los ha recibido la sociedad en un primer momento y sé cómo ha cambiado eso no, te corrijo. A ver. Te corrijo. Bueno, pero primero... no la sociedad, sino que el reconocimiento. Ahí va queriendo. O sea, te no cuento. tuvieron reconocimiento de parte de quienes por ahí correspondían. Exacto. Yo digo, de la sociedad argentina, ¿sí? Absolutamente agradecido siempre, porque siempre nos ayudaron, siempre nos comprendieron y siempre colaboraron, ¿sí? Para que muchos veteranos puedan reinsertarse inclusive en la vida social. Muchos no lo lograron. Y yo creo que ahí es donde está el punto de inflexión, ¿no? Nosotros vivimos 74 días, ¿sí? Algunos menos, otros más, ¿no es cierto? De una situación extrema límite, ¿correcto? Donde tuvimos en riesgo nuestra propia vida, que es lo más preciado que uno tiene, ¿no es cierto?, por una causa, ¿tá? Y nos encontramos después con que vino la posguerra. Y yo quiero ahí hacer un parate porque creo que con esto coincidimos plenamente con prácticamente todos los compañeros veteranos de guerra, que fue el inicio, ¿sí?, de la guerra más cruel. ¿Correcto? ¿Sí? La guerra que se inició después de Malvinas fue terrible desde muchos ángulos. Desde lo social, porque no se podía reinsertar la persona, ¿no es cierto? El abandono por parte del Estado, ¿sí?, hacia aquellas personas que fueron a defender con su vida una causa justa, porque para aquellos que todavía no tengan en claro, las Malvinas son argentinas por un montón de razones, ¿no es cierto? Pero hay quienes que, bueno, como perdimos, bueno, muchachos, barremos los restos abajo de la alfombra y aquí no pasó nada. Un poco fue eso lo que ocurrió. Vuelvo a reiterar de que la sociedad en su conjunto no, o sea, la gente común siempre nos ayudó, ignoró, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se tornó mucho más difícil la cosa. ¿Por qué? Porque siendo veterano de guerra, ¿dónde conseguías trabajo? A mí me pasó. O sea, yo, claro, después de volver a Malvinas, sí, los primeros 2, 3 meses, fantástico. Era, viste, descansar, tratar de estar bien. Que encima vivíamos, siempre viví en Tristán Suárez, lo cual generaba que el aeropuerto estaba cerca, escuchaba un avión y miraba para arriba, yo a ver dónde me quería meter. Son secuelas que uno tiene, por supuesto, después de haber vivido todo eso. Pero, ¿qué ocurre? Se generaba toda una situación desde el ángulo de dejar en banda, ¿sí?, a aquellas personas que pelearon por tu país. Y ahí viene la gran desilusión de parte nuestra, ¿no es cierto? ¿Cómo es el tema? Me periodizaste, me llevaste, no me conoces. ya no me sirvo, ya no te sirvo. Entonces eso trajo aparejado una situación muy cruel,
desde el punto de vista que empezaron a sucederse, ¿sí? Muchos suicidios de veteranos. Al día de hoy llevamos más de 500 casi. Sí. O sea, más. número más, número menos, pero fíjate vos el detalle, somos una población decreciente, ¿correcto? En mi caso personal tuve la suerte, después de andar varios meses boyando, buscando trabajo, que en una oportunidad fui a un banco que ya no existe más, y cuando le digo soy veterano de guerra, no, muchacho, me dice, pero ustedes están todos locos, no podemos tomar. En la cara, Claro, así Sí, nomás. o sea, esa era un poco la temática. Tuve la suerte de poder ingresar a lo que era antiguamente la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, más conocida como Entel, ¿sí? Y bueno, junto con muchos compañeros, bueno, pudimos, digamos, al año de haber vuelto de Malvinas, poder empezar a trabajar seriamente y empezar a desarrollarnos, ¿no es cierto? No todos los compañeros tuvieron la suerte de tener esa posibilidad, ¿no es cierto? Pero yo hago hincapié justamente en lo que la sociedad ha ayudado mucho a los veteranos, porque en aquella época donde no teníamos ni una pensión, no teníamos ayuda de nada, nadie nos hacía una revisación médica ni por chiste, porque decía, ¿sos de Malvinas? Tómatela. ¿Qué pasa? Muchos changos se vieron obligados, ¿sí?, a salir a vender en los colectivos, en los trenes, ¿no es cierto? Y la gente siempre colaboró, ¿sí? Después tuvimos el problema de que hubo muchos truchos que, No, bueno, Se encargaron de hacer también. vivimos en la República Argentina, ¿no es cierto? Sabemos Y así cómo es como esto. armaron el cañón Claro, un palo también. exactamente. El ingenio, Pero bueno, argentino. o sea, quería destacar esto justamente Bien. porque fue una guerra muy, muy cruel. O sea, hoy día, si bien estamos relativamente bien, entre comillas, ¿qué pasa? No deja de haber muchachos que todavía no están en condiciones de poder reinsertarse. ¿Me entendés? Sí. Porque es una realidad. O sea, tenemos todos los síntomas de alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, con todo lo que eso implica, y vos fíjate que han pasado 30 años. O sea, no es poca Es el cosa. que lo supera y el que Por está supuesto. trabajando. Y vos fíjate que nos vimos en la obligación de juntarnos en determinados centros, en determinadas instituciones, justamente para poder entre nosotros mismos ayudarse. ayudarnos, exacto. O sea, uno termina siendo un poco psicólogo, un poco médico, un poco amigo, un poco padre, un poco de todo, pero ¿qué ocurre? A ver, la dinámica de la situación es que uno, ¿cómo puede comprender, ¿sí?, a una persona que estuvo en una situación límite si uno nunca estuvo? Claro. O sea, y el veterano es muy jodido en ese aspecto, porque te puede llegar a decir, ¿vos qué sabés de lo que yo viví? O sea, entonces por eso, para evitar ese roce innecesario, o sea, nos pusimos al frente, ¿no es cierto? O sea, yo te entiendo porque yo estuve igual que vos. Entonces, de esa manera, la cosa se va haciendo un poco más llevadera. Mira, bien. Buenísimo. Bueno, la verdad que nada, como siempre, ¿no? Riquísimo el aporte. Y lo que hay para contar todavía. Ni hablar, sí, Sí, ni no, hablar, no. la verdad que quedan muchas consultas. Sí, y quedan por muchas supuesto. cosas. Por supuesto, Sí. por supuesto. Muchas cosas, Sí, pero esto. bueno, la A, verdad que... a medida que vas hablando te vas, Claro, Te vas acordando. trayendo de cosas, Sí, claro, sí, y sí, sí. tanto de cosas pasadas como de cosas presentes. sí, Claro. sí, ¿Viste? Porque eso también es lo rico de esto, ¿no? Del el presente que vivimos el día a día y lo que hacemos el uno por el otro por seguir adelante, ¿no? Y vos fíjate que lo bueno de todo esto es que a la gente un poco le estamos devolviendo esa gauchada que nos hicieron de ayudarnos, como lo hacen ellos en la educación, de ir a las escuelas justamente a poner la sapiencia que tienen Claro, justamente generar para, conciencia. claro, para, aparte de las charlas, la tarea social, que es un poco devolver la ayuda que en su momento nos dieron. Y eso yo creo que vale mucho. Sin duda, Sí, sin duda, claro que sí. Bueno, ya nos vamos a despedir, ¿sí? Muchas gracias. Sí, la verdad, gracias. No, gracias a ustedes por habernos invitado y bueno, un placer. Bueno, Cuando quieran seguir charlando de Malvinas, ahí está. Ahí está. no saben, ahí estamos. Sí, sí. Bueno, ya nos despedimos entonces desde acá, de Ciencia Digital en Vivo, con estos dos héroes, y bueno, ya van a venir otros dos también y vamos a seguir en esta causa, que saben que pueden entrar a cienciadigital.com.ar y hay un sector especial, una ubicación donde pueden encontrar todas las historias de Malvinas, ¿sí? Desde el lado de la historia, como del lado de los acontecimientos, como las historias personales de nuestros héroes de acá del distrito. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue Ciencia Digital en Vivo y bueno, nos vemos.